Ahora. Buenas tardes. Vamos a continuar. Yo creo que es la mesa más interesante, o por lo menos que aprendamos en el manejo de dos tipos de pacientes que consultan con nosotros, que cuando llegan muy desesperados porque tienen limitado el tratamiento. Vamos a cambiar un poco el concepto. Luego, posteriormente hay otra mesa que hablaremos en infancia y adolescencia y senectud. Por problemas de agenda, los dos ponentes que vienen ahora tienen un poco limitado el horario, entonces cuando ellas presenten sus ponencias, paramos y hacemos un debate para que ya puedan irse tranquilamente ellos. Bueno, yo voy a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy aquí, que son la doctora Raquel Lama, que es neuróloga, que trabaja en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que es experta en cefalea, que llevamos muchos años conociéndonos y trabajando muy bien, que, bueno, ella además acaba de pasar una situación de embarazo y lactancia, o sea que incluso puede hablar de su propia experiencia. Y luego la doctora Eva Carmona, que ella trabaja en el Hospital Virgen Macarena, ella pertenece al departamento de obstetricia, ella lleva la unidad de alto riesgo y yo la descubrí de casualidad y me llamó muchísimo la atención porque había trabajado con neurología, con otra área de la neurología y con un concepto que es lo que, insisto, es lo que será más interesante en esta mesa, es que las embarazadas tienen tratamiento, que no, tenemos que olvidarnos. Y nos hemos metido en un pequeño fregado para intentar hacer unos protocolos, que eso que más adelante lo podremos sacar. Entonces yo, sin más demora, pasamos, veniros aquí arriba las dos conmigo. En primer lugar va a ser Raquel Lama la que va a hablar. Hola, buenas tardes. Gracias, Javier, por la presentación y gracias a los organizadores por contar conmigo para hablar de este tema que me parece tan importante, que es el manejo de las cefaleas en el embarazo y la lactancia. Este es el esquema que vamos a seguir, pero que lo vamos a ir viendo sobre la marcha. En primer lugar, es esa cefalea primaria o secundaria. Esa realmente es la cuestión y el principal desafío al que nos enfrentamos, decidir cuándo tenemos que hacer pruebas complementarias para descartar una causa secundaria. Y es que durante el embarazo y el puerperio, la mayoría de cefaleas van a ser primarias, la inmensa mayoría son migrañas, pero aumenta la tasa de cefaleas secundarias respecto a la población general. Y además, algunas de esas causas secundarias son graves y tienen riesgo de mortalidad materno-fetal. Entonces, tenemos que tener un grado de alerta importante para que no se nos pasen por alto. Este es un estudio del grupo de Robbins que analizaron 140 gestantes que consultaron en urgencias por cefaleas. Como hemos dicho, la mayoría fueron primarias y un 35% secundarias, la mayoría en relación a la hipertensión arterial, siendo la más frecuente la preeclampsia. Y estimaron cuál era el riesgo de que esa cefalea fuera secundaria en función de otros síntomas. Y obtuvieron que había 17 veces más riesgo si asociaban hipertensión arterial y 5 veces más riesgo si no tenían historia de cefalea previa. Aún así, la historia de cefalea previa o el diagnóstico previo de migraña no nos descarta una causa secundaria. Para diagnosticarla, lo primero es sospecharla en función a factores de riesgo o datos de alarma que salen de la anamnesis y la exploración física. Todos los factores de riesgo que se aplican a la población general, por supuesto, se aplican también a este grupo, pero hay algunos que son un poquito más importantes aquí, como los dos que hemos dicho, hipertensión o ausencia de cefalea previa, alteraciones analíticas, sobre todo en relación a la preeclampsia, o cefalea en trueno, porque normalmente cuando aparece es en relación a causas graves. Luego, las alteraciones visuales no son de toda alarma per se, pero vamos a ver que muchas de las causas secundarias también las asocian, con lo cual hace falta un buen diagnóstico diferencial con las auras. Y cuando creamos que puede haber una cefalea secundaria, habría que hacer pruebas complementarias. ¿Cuáles? Pues en general preferimos la realización de resonancia frente a TAC por evitar la radiación ionizante, pero si hace falta se puede hacer TAC de cráneo, ya que ni útero ni feto están incluidos en el campo de radiación y por tanto la dosis que recibe es prácticamente nula. Y para más seguridad se puede usar peto de plomo. Respecto a los contrastes, ya esto sí hay que individualizar más.
El contraste iodado cruza la barrera placentaria y parece que puede afectar a la glándula tiroides del feto, aunque por exposiciones breves y puntuales no parece que haya secuelas clínicas. Y del contraste con gadolinio no tenemos suficientes datos, así que en ambos casos habría que valorar bien riesgo-beneficio. Otras pruebas como punción lumbar, electroencefalograma, etcétera, sin problema. ¿Y cuáles son esas cefaleas secundarias? Pues de las que yo voy a hablar las he dividido en 3 grupos. Una en relación a vascular, hipertensión arterial, coagulación o presión de líquido cefalorraquídeo. La primera y más frecuente de todas es la preeclampsia, que se debe a una disfunción endotelial generalizada. De aquí yo solo voy a decir que desde el punto de vista neurológico, los síntomas que presentan son cefalea, alteraciones visuales y puede asociar confusión o crisis comiciales, además de las manifestaciones sistémicas como hipertensión arterial. Pero yo aquí no entro, porque a continuación la doctora Carmona lo va a explicar mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Pero sí quiero que quede eso en mente por la siguiente patología que voy a hablar, que es la encefalopatía posterior reversible. Y es que aunque tiene diferentes desencadenantes y uno de ellos es la hipertensión arterial, en el embarazo y puerperio suele ser en relación a preeclampsia y eclampsia. Y es que la disfunción endotelial, la misma que produce la preeclampsia, produce un aumento de la presión hidrostática que produce ese edema vasogénico que vemos de predominio posterior. ¿Y qué nos puede dar? ¿Qué clínica? Pues la misma que hemos dicho, cefalea, alteraciones visuales, confusión o crisis. El tratamiento es del factor desencadenante, que en este caso es fundamentalmente la tensión arterial. Y en relación también con cierto overlap fisiopatológico con la preeclampsia está la vasoconstricción cerebral reversible, en el que esa disfunción endotelial lo que produce es vasoconstricción, estenosis de vasos intracraneales, que da sobre todo cefalea en trueno de forma recurrente y puede asociar déficits neurológicos focales. Esto se asocia al embarazo, pero más frecuente aún al posparto, por eso también se la conoce como angiopatía posparto. El diagnóstico es con neuroimagen y esa vasoconstricción se suele resolver espontáneamente, pero mientras se resuelve puede complicarse con ictus isquémicos o hemorragias intracraneales, sobre todo sus aracnoideas corticales, como vemos en la imagen. Y aparte del tratamiento del dolor, cuando es grave, podría necesitar nimodipino. En otra categoría, respecto a la coagulación, todos sabemos que tanto el embarazo como el puerperio son situaciones de relativa hipercoagulabilidad, por el aumento de los estrógenos y otros cambios en la cascada de coagulación, como el déficit la disminución de la proteína S. Entonces, el síntoma más frecuente de la trombosis de senos es la cefalea y hay que estar atentos a datos de hipertensión intracraneal, como alteraciones visuales por papiledema o parálisis del sexto par craneal. Casi el 40% de los casos asocian hemorragias intracraneales y el tratamiento es la anticoagulación. Aunque tenga hemorragia intracraneal, hay que anticoagular la trombosis de senos. Pero durante el embarazo se haría con heparina y ya posteriormente en posparto podríamos pasar a antagonistas de vitamina K. Como hemos dicho que el embarazo afecta a los factores de la coagulación, habría que repetir el estudio biológico de trombosis 6 semanas posparto por el efecto sobre la proteína S. Respecto a la presión intracraneal, la hipertensión intracraneal idiopática puede tanto debutar como empeorar en el embarazo por la ganancia de peso. La clínica y el diagnóstico es igual que en el resto de la población, pero lo que difiere en el embarazo es el tratamiento. Y es que todos los fármacos que utilizamos para hipertensión intracraneal están contraindicados en el embarazo. Entonces, la única manera de tratarlo es con punciones lumbares evacuadoras de repetición. ¿Cuántas? Las que hagan falta. Cada vez que sospechamos que esa presión ha vuelto a aumentar, habrá que pinchar, comprobar la presión y evacuar si está alto. Y si además es refractario o asocia pérdida visual progresiva, tendremos que plantearnos un tratamiento quirúrgico, una derivación del líquido cefalorraquídeo, incluso aunque esté embarazada. Una duda muy frecuente también es si estas pacientes pueden dar a luz por vía vaginal. Y realmente sí, la hipertensión intracraneal no es una indicación de cesárea per se, siempre y cuando la presión intracraneal llegue bien controlada al final del embarazo y en la medida de lo posible evitando pujos prolongados, pero pueden dar a luz vía vaginal sin problemas. Y posparto también nos podemos encontrar lo contrario, la hipopresión del líquido cefalorraquídeo. Todos la tenemos muy interiorizado cuando es pospunción, después de una epidural, pero aunque no se haya puesto epidural, también podemos encontrarla por los desgarros durales en relación al trabajo de parto, con lo cual no nos podemos olvidar de esto aunque no haya habido epidural. El manejo es sintomático fundamentalmente y en algunos casos puede llegar a hacer falta asociar cafeína, corticoides o parches hemáticos. Eso en cuanto a las secundarias, pero al final lo más frecuente es que nos encontremos migrañas.
Y de la migraña, los mensajes más importantes que quiero que queden claros son estos 4. Que suele mejorar, que hay opciones de tratamiento seguras, que sí a los tristanes y que los bloqueos anestésicos son una gran opción. La migraña durante el embarazo suele mejorar por esos niveles mantenidos de estrógenos que no hacen las caídas de la menstruación. Lo que pasa es que si ya llega la migraña cronificada al embarazo, es más difícil que mejore. Y cuando tiene auras, también es más difícil que mejore, porque las auras sí que pueden empeorar o debutar durante el embarazo, porque sí que se reduce el umbral para la depresión cortical propagada. La lactancia, con los niveles elevados de estrógenos, prolactina, oxitocina, también es una buena época para la migraña. Si mejoró durante el embarazo, suele mantenerse esa mejoría en la lactancia y luego volver, una vez que vuelve el ciclo menstrual, volver a la situación previa. Y lo ideal es que nos planteemos los tratamientos no cuando ya está embarazada, sino antes, que nos adelantemos. Y es que a toda mujer en edad fértil se le debería preguntar acerca de su deseo gestacional, explicarle el riesgo teratogénico de las medicaciones que toma y elaborar un plan preconcepcional. Una vez que ya estamos aquí, que ya se ha quedado embarazada, lo primero, quizás más razonable, es monitorizar las cefaleas, porque si hemos dicho que mejoran, igual no nos hace falta un preventivo. Y priorizamos medidas no farmacológicas, como las medidas higiénico-dietéticas, o terapias alternativas, como la relajación, yoga, que efectos negativos no van a tener en cualquier caso. Si nos hacen falta fármacos, ¿cuáles usamos? Aquí tenemos los preventivos orales, topiramato y valproico contraindicados. El magnesio oral, su seguridad, es un poco más dudosa, pero en cualquier caso es que la migraña no es muy efectivo, así que la realidad es que no solemos usarla mucho en esta población. La mitristilina también tiene una seguridad moderada. Podría usarse como alternativa, evitando el primer trimestre, con la mínima dosis posible, en lactancia con cuidado respecto a la somnolencia o efectos anticolinérgicos en el lactante. Entonces, se puede usar, pero es verdad que como hay que tener más precaución, la usamos menos. De elección, lo que sí usamos los betabloqueantes, fundamentalmente propranolol. Son efectivos y son seguros. La única precaución que tenemos que tener es retirarlos un mes antes de la fecha probable de parto, por riesgo de bradicardia, hipoglucemia o insuficiencia respiratoria fetal o atonía uterina. Una vez dan a luz, se vuelve a reiniciar y durante la lactancia es seguro. Y la lamotrigina, que es muy útil para las auras, para los pacientes en los que predominan las auras y también es seguro. Respecto a otras terapias, los anti-CGRP, sean monoclonales o gepantes, no hay datos como tal de ensayos clínicos, pero lo que sí sabemos es que los niveles de CGRP se elevan de forma progresiva durante la gestación y que parecen estar implicados en la circulación uteroplacentaria y la relajación del miometrio. Y además que las pacientes con preeclampsia tienen niveles de CGRP más bajos que las gestantes normotensas, con lo cual no parece buena idea bloquear el CGRP aquí. Y de hecho los monoclonales habría que suspenderlo unos 6 meses antes, 5 semividas antes de la gestación. Respecto a la toxina botulínica, no hay datos como para poder recomendarlo de forma generalizada, pero sí los datos que tenemos de series de casos, tanto en toxina botulínica vía periférica como en botulismo sistémico, no se han encontrado efectos negativos sobre el feto, ni mayor tasa de aborto, ni prematuridad, ni nada. Con lo cual sí que parece una opción segura cuando la paciente está mal, con alta frecuencia de dolor y nos fallan el resto de opciones. Habría que individualizar, pero sí que es una opción que valoramos y que administramos de forma frecuente. Y durante la lactancia sin problema. Y los bloqueos anestésicos son una muy buena opción. Son seguros, el anestésico que tiene mejor perfil de seguridad es la lidocaína, son fáciles de administrar y nos sirve tanto como tratamiento sintomático, porque hace efectos muy rápido, como tratamiento preventivo porque dura semanas, con lo cual nos viene muy bien. Respecto al tratamiento sintomático, para las crisis leves moderadas, lo más seguro es el paracetamol. Se podría plantear antiinflamatorios en el segundo trimestre. Y para las crisis severas son de elección los triptanes. Los triptanes son seguros durante el embarazo. Aquí os traigo un metaanálisis con más de 400 gestantes y no se encontraron diferencias entre las que usaban triptanes y las que no. Por tanto, hay que perderles el miedo. El que es de elección durante el embarazo es el sumatriptán, porque hay más datos. Y en lactancia el L-triptán, porque tiene mayor tamaño molecular y eso hace menos probable que pase a leche materna. Como coadyuvantes antieméticos, de elección la metoclopramida. Gepantes y lasmiditan, en este caso, tampoco se podrían usar. Y si tenemos un estatus migrañoso, hay que priorizar medidas, tratamientos por vía no oral,
Entonces, en este caso, el bloqueo anestésico que hemos dicho antes, genial, sobre todo con lidocaína. Los tristanes que hemos dicho que son seguros, pues de elección el sumatristán, pero subcutáneo. Podríamos plantear también un antiinflamatorio parenteral en el segundo trimestre. Antieméticos se pueden asociar también, vienen bien. Y los corticoides se pueden plantear si hiciera falta, sobre todo metilprednisolona, de forma puntual y a ser posible evitando el primer trimestre. Esto es un esquema de resumen, pero vamos, que es lo mismo que he comentado anteriormente, simplemente por si le resulta a alguien de utilidad tenerlo así esquematizado. Y respecto a otras cefaleas primarias y neuralgias, pues prácticamente no voy a hablar. ¿Por qué? Porque casi no nos las encontramos. La cefalea tensional es muy frecuente, pero no suele motivar consulta durante el embarazo, no suelen estar tan mal. Las cefaleas trigeminoautonómicas y el grupo de cefaleas primarias son poco frecuentes en general en la población y en embarazadas mucho más infrecuentes. Con lo cual, os he dejado el esquema por si a alguien le resulta de utilidad tener un resumen de qué tratamientos se podrían poner, pero la realidad es que prácticamente no nos las encontramos. En neuralgias también es poco frecuente. La neuralgia del trigémino intentamos usar la mínima dosis posible de neuromoduladores y de ellos el más seguro es la lamotrigina. También podríamos plantear toxina botulínica, como comentábamos en migraña. Y lactancia ya es un poquito más fácil, si se puede usar carbamazepina o gabapentina. Para el resto de neuralgias pericraneales, preferimos los bloqueos anestésicos. Así que, en resumen, durante el embarazo y puerperio hay mayor riesgo de causas secundarias de cefaleas, sobre todo en relación a la hipertensión arterial y la más frecuente es la preeclampsia. Otros síntomas, como alteraciones visuales, confusión o cambios por bipedestación de cúbito, también deben alertarnos, porque necesitamos un alto grado de sospecha, aunque la paciente sea migrañosa previamente. La migraña suele mejorar en esta etapa. Se deben priorizar medidas no farmacológicas y, en caso de hacer falta fármacos, el preventivo de elección es el propranolol, como sintomáticos o paracetamol o triptán, según la intensidad. Los bloqueos anestésicos con lidocaína son buena opción, tanto sintomática como preventiva. Podríamos plantear toxina botulínica, valorando riesgo-beneficio, y sobre todo, lo que quiero que quede más claro, es que hay opciones terapéuticas seguras, con lo cual evitemos infratratar a estas pacientes. Os dejo aquí de bibliografía un par de guías que están bastante bien sobre el manejo de estos pacientes, nuestra guía también de cefaleas del Grupo Andaluz y la web de lactancia, que es muy útil también para dudas durante la lactancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ahora pasamos al debate. Después nos va a hablar la doctora Carmona. Y vuelvo a remarcar. Una médico que es de las convencidas, igual que Raquel, ¿no?, que la migrañosa tiene tratamiento. Y sobre todo en la lactancia y en el embarazo vamos a olvidarnos el paracetamol y para casa, ¿vale? Luego lo hablamos más detenidamente. Sí, mandé las dos. Bueno, médico. O sea, vosotros, no sé si hay algún ginecólogo aquí, además de mí. Los médicos tenemos un poquito de cosita con esto, somos como parteros, ¿no? Yo soy más partera que médica, hasta hace 3 años que empecé a trabajar en la consulta de la unidad de medicina materno-fetal, es lo que todos conocéis como alto riesgo, que es un nombre que yo odio profundamente. Yo conocí a... ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Me acerco? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bueno, lo aguanto, pero se cae. Bueno, que muchas gracias a todos, sobre todo a Javier por haberme metido en este embolado del que saldremos seguramente. Os decía que yo paso la consulta de la unidad de medicina materno-fetal, que prefiero llamarla así,
Y en esa consulta lo que vemos habitualmente son gestantes que han desarrollado una complicación durante el embarazo, un retraso del crecimiento, una diabetes gestacional, pero también gestantes que parten ya de una condición previa, ¿no? Una patología que hace que su embarazo sea considerado de alto riesgo. Lo de alto riesgo es verdad, o sea, las guías describen los embarazos en bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Cuando empieza a pasar esa consulta nos damos cuenta de que empiezan a venir un montón de pacientes con una condición previa que vienen preguntando qué hacen, ¿no? Con el tratamiento, que su neurólogo le ha dicho que lo que diga la ginecóloga o el médico de primaria. El médico de primaria ha dicho que lo que diga la ginecóloga, y entonces bueno, pues están allí delante de nosotros. Cuando llegamos a esa situación, lo que hicimos fue ponernos a revisar toda la evidencia, ¿no? al respecto, individualizar mucho, porque nos dimos cuenta de que hay patologías que no solamente se pueden tratar, sino que deben ser tratadas, ¿no? O sea, nadie duda que una paciente que tenga una trombofilia debe ponerse la heparina para que el embarazo vaya bien, ¿no? O sea, tenemos como muy asumido que las pacientes, que las gestantes, tienen que hacer tratamiento para que el embarazo vaya bien, ¿no? Pero no tanto para otras cuestiones. Nos conocimos de casualidad porque yo di una charla de epilepsia y gestación del hospital a raíz de haber revisado epilepsia, ¿no? Estos son 3 de los capítulos que aparecen en un manual que se ha publicado ahora hace 2 semanas, en el que hemos recogido un montón de patología materna. Yo di mi charla de epilepsia y cuando terminó dice Javier, ¿y con las cefaleas qué? Y pues con las cefaleas, pues desde ahora que hemos revisado todo las patologías, era una pregunta muy pertinente, porque es verdad, o sea, en los 3 años que yo llevaba en esa consulta no había llegado ninguna paciente con migrañas, ¿no? con ningún tipo de cefalea. Y sin embargo hemos hecho un protocolo de miastenia gravis, ¿no? Y la prevalencia, pues... esto es una opinión mía, esto es medicina basada en mi experiencia, pero yo creo que tiene que ver por eso, ¿no? O sea, existe pues igual que hablábamos de la presión intracraneal, ¿no? ¿Va a poder parir? ¿No va a poder parir? ¿Es mejor hacer una cesárea? Pues con la miastenia algo así, ¿no? De cara al parto. Pero no tenemos el criterio de valorar que la paciente, que la gestante puede necesitar ser tratada. Y eso no era solamente una idea mía, ¿no? En esta revisión pues llegan a la misma conclusión, ¿no? Que todas las gestantes que tienen una patología crónica no transmisible, porque esa es otra, también tenemos muy claro que las pacientes VIH positivos se tienen que tratar, ¿no? Para disminuir la transmisión materno-fetal. Pero las condiciones crónicas no transmisibles también tienen que ser controladas. Esta es la guía de práctica clínica del Ministerio, que aquí hace específica mención a hipertensión, diabetes y epilepsia. Pero en los 2 primeros párrafos, ¿no? Dice que se sugiere informar a las mujeres que planifican un embarazo y padecen una enfermedad crónica sobre la posible repercusión en la evolución de su enfermedad y en los resultados perinatales, porque no solamente se afecta la calidad de vida de la paciente, ¿no? Sino también los resultados perinatales. Está relacionada la cefalea con un incremento de la preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Con respecto a las cefaleas, yo de las primarias voy a hablar únicamente de la migraña y un poco en el mismo sentido, ¿no? que ha dicho Raquel. Es más prevalente en mujeres en edad fértil porque en niños y niñas, hasta que no tienen la menarquia, es la misma. Hay un claro componente hormonal que probablemente sea el que es la causa de que durante el embarazo y la lactancia disminuyan, ¿no? Aún así, hay que individualizar la necesidad de tratamiento, ¿no? También del preventivo, monitorizando sobre todo la frecuencia, ¿no? No se trata de vamos a tratarlas a todas, no es café para todas, probablemente hay algunas que se beneficien, ¿no? Y tenemos que estar pendientes para identificar a estas gestantes. Yo creo que todo esto de los fármacos tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, hasta el año 2015 la FDA tiene su clasificación de A, B, C, D y X, y eso pues era como los 10 mandamientos, ¿no? No, es que este es X, entonces no, este es A, es seguro. A partir del 2015 la FDA cambia y empieza a utilizar la Pregnancy and Lactation Label Rules, que son como normas de etiquetado para embarazo y lactancia. Y porque resulta demasiado simplista, ¿no? O sea, seguros. Bueno, hay estudios recientes que dicen que el paracetamol se relaciona con alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿eso significa que no hay que tomar, que las embarazadas no pueden tomar paracetamol? No, significa que eso tan frecuente de dolor en hipogastrio y amoxicilina y paracetamol, pues a lo mejor no es una buena opción, ¿no?
En cuanto al tratamiento, esto, bueno, un poco por repetir lo que ha dicho Raquel, ¿no? Topimarato y valproico contraindicados, magnesio oral y amitriptilina, seguridad moderada, y en verde los que sí que se consideran seguros, ¿no? Los betabloqueantes, la lamotrigina y un descubrimiento que yo desconocía que esta técnica existía y que se hacía a 3 consultas más para allá de la mía, ¿no? Que son los bloqueos anestésicos con lidocaína. Tratamiento sintomático, pues lo mismo, dependiendo. Vamos a diferenciar por la gravedad de la crisis y los AINES vienen aquí como intermedio porque, claro, se trata de conocer cuál es la biodisponibilidad del fármaco, en qué manera atraviesan la placenta y qué efectos secundarios producen, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los AINES son teratógenos en primer trimestre y producen cierre del ductus precoz en el tercer trimestre, pero el segundo trimestre es un periodo seguro, ¿no? para utilizar esto, sobre todo ibuprofeno y naproxeno. Esta es la página de lactancia de la que hablaba Raquel, que es una página estupenda en la que podéis poner desde infusiones a cualquier medicamento. Y vamos a hablar de la preeclampsia. La preeclampsia es la enfermedad, ¿no? Yo creo que preeclampsia y endometriosis son las únicas enfermedades que tenemos los ginecólogos que son específicamente nuestras, claro, pero esos pacientes son mujeres. La preeclampsia es una enfermedad obstétrica grave caracterizada por presentar hipertensión arterial y proteínas en orina. Eso está en discusión un poco, ¿vale? Este es el clásico, pero esto está cambiando. En realidad, como ha dicho Raquel, es una lesión endotelial y es una lesión endotelial generalizada. Los síntomas habituales que conocemos, ¿no? Lo de la proteinuria, la elevación de las enzimas las transaminasas y las plaquetas, la cefalea y las convulsiones son por lesión endotelial de los distintos órganos diana. La preeclampsia afecta a esos órganos diana y afecta al feto. Es la principal causa de retraso del crecimiento, ¿no? intrauterino, porque no hay mayor órgano diana en una gestante que el feto. Los síntomas pues, son visión borrosa, dolores de cabeza, hinchazón, edemas, náuseas y vómitos, dolor abdominal. Hay un cribado, que es el cribado de preeclampsia de primer trimestre, que lo que hacemos es diferenciamos las pacientes que tienen un alto riesgo de tener preeclampsia precoz, que es la que se produce antes de las 34 semanas, porque tenemos un tratamiento, que es el Tromalid, el ácido acetilsalicílico a dosis de 150, empezados antes de la semana 16 y que debe finalizar en la semana 36 más 6. El tratamiento definitivo es la terminación del embarazo, ¿no? La preeclampsia nos ha traído a los ginecólogos, esta es la hoja que le damos a las gestantes que les sale con cribado de alto riesgo. La preeclampsia, pues os decía, que nos ha traído de cabeza a los ginecólogos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. En 1914, Young escribe, yo no sé qué es esto, pero lo que no hay duda es que esta enfermedad se produce porque la sangre no llega a la placenta. Es verdad, la sangre no llega a la placenta, no llega suficiente sangre. Y hay 2 tipos de preeclampsia, la precoz y la tardía. La tardía, la diferencia es en que en la precoz hay una placentación que no es óptima, que es la que se produce eso antes de las 34 semanas y está muy caracterizada por retraso del crecimiento. Hay otra, que es la preeclampsia tardía, que habla de una placenta como crepuscular, ¿no? Es más esta no suele cursar con retraso del crecimiento, es más frecuente en macrosomas, en gestaciones gemelares, en madres obesas, ¿no? Porque sabemos que los mecanismos son o una demanda excesiva o pobre reserva cardíaca. Yo os iba a enseñar que esto es esto es un esquema estupendo en el que se habla de todo el estrés oxidativo, cómo se produce con todas las cadenas, que se produce todo el déficit y la alteración en el equilibrio de los factores angiogénicos, pero yo prefiero hablaros de este señor. Este señor es el profesor Nicolaides, que trabaja en Londres, está en el King's College. Tiene un capítulo de una serie de Netflix que se llama Cirujanos Innovadores, es el primero, y que yo recomiendo que si tenéis un ratito lo veáis. El profesor Nicolaides es el padre de la medicina materno-fetal. Él es el que ha cambiado el paradigma y el que ha puesto sobre la palestra al feto,
al bebé como paciente. Hay cosas que se le pueden hacer al bebé, ¿no? Hay cosas que podemos hacer. Hay tantas cosas como que se le puede, pues en gestaciones monocoriales con transfusión fetofetal, podemos seccionar la placenta y dividirla. Se pueden hacer transfusiones, hacemos transfusiones por cordocentesis, tratamos infecciones a través de administrar gamma-globulinas o antibióticos a la madre. Y Nicolaides tiene una frase que a mí me parece que es brutal, que dice que los ginecólogos no somos radiólogos, no nos podemos limitar a hacer ecografías y a diagnosticar el retraso del crecimiento, ¿no? Te voy a citar en semana 28 para ver cómo va el crecimiento. Los ginecólogos somos clínicos que manejamos muy bien el ecógrafo. Y el cambio de paradigma consiste en que vamos a diagnosticarlo pronto si se produce, pero sobre todo vamos a intentar que no se produzca, ¿no? Hay cosas que podemos hacer. En la revisión de todos los capítulos de los que os hablaba antes, hemos descubierto, pues, por ejemplo, que las pacientes con cirugía bariátrica, a las que habitualmente se le suspende todo el tratamiento, ¿no? Toda la suplementación, no solamente los resultados perinatales son peores cuando esto, que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, un estado de la gestación en la que es de alta demanda, con una paciente que tiene un déficit de absorción, ocurre lo mismo en la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿no? El embarazo es una prueba de esfuerzo fisiológico, es una ergometría. Debemos utilizar la información que nos da para mejorar la salud de la mujer. Es como si a un cardiópata que le da positivo en ergometría le dijéramos, eres cardiópata pero solo de ergometría, ¿no? La diabetes gestacional o la preeclampsia, la hipertensión del embarazo, le decimos, no, pero esto, las pacientes mismas lo dicen, ¿eh? ¿Eres diabética? Tuve diabetes, pero no era solo del embarazo, ¿no? Todos los resultados adversos del embarazo nos están hablando del futuro metabólico de la mujer y del feto. Estamos programando el futuro del feto también. De resumen, bueno, pues eso, las cefaleas en gestación, atención a la preeclampsia, ¿no? Que es la red flag por antonomasia. ¿Cómo diagnosticamos una preeclampsia? Aparte de la hipertensión, tenemos pruebas analíticas, ¿no? Tenemos el índice de proteínas, creatininas, con una bioquímica, vemos los factores angiogénicos, que la migraña suele mejorar, pero que se puede y se debe tratar cuando es necesario tratarla, hay que individualizar. Como tratamiento preventivo el propanolol, sintomático paracetamol y triptán, y el bloqueo anestésico con lidocaína, ¿no? Toxina botulínica, lo que tiene menos riesgos es con lidocaína. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, me ha encantado. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, pues yo sí. Raquel, yo me gustaría preguntar, aunque, bueno, en teoría están hablando de esta patología en otro módulo, la hipertensión intracraneal, los neurólogos siempre insistimos, perder peso, y el embarazo es un incremento paulatino de peso. ¿Hay influencia? ¿Tú que te lo has revisado? Sí, de hecho, muchas de las pacientes que tenemos con hipertensión intracraneal, es verdad que lo de la pérdida de peso, yo creo que en general en la población, a cualquier paciente con sobrepeso que se le indica que tiene que perder peso, es muy difícil conseguirlo. Aquí también les pasa y durante el embarazo, además, ya eso se suele descontrolar. Y además también parece que hay cierto componente hormonal, porque incluso hemos tenido alguna paciente con hipertensión intracraneal que en el primer trimestre y casi sin que dé tiempo que gane peso, se le ha descontrolado la hipertensión. Claro, esto estamos sumando que le estamos quitando todos los fármacos orales. Entonces son pacientes que hay que vigilar mucho. De hecho, cuando se quedan embarazadas, yo las suelo ver cada 15 días o así al principio, y que al más mínimo síntoma deben consultar y, si es necesario, hay que verlas de urgencia, hacer las punciones lumbares que hagan falta. Es preferible a estas pacientes, si hace falta, hacerle 8 o 10 punciones lumbares en el embarazo, las que necesiten, pero que estén bien controladas. Porque si no, la pérdida visual, el problema es que cuando aparece ya no la van a recuperar. Entonces no tiene sentido que dejemos desatendidas a estas pacientes. ¿Se anima alguien o no? Entonces, te pregunto, Eva, y os dejo que tenéis prisa. Has comentado el tema de la eclampsia, de la preeclampsia y demás, pero los neurólogos que nos dedicamos a la cefalea y nos dedicamos a la migraña, se considera
la preeclampsia un factor de riesgo, el de haber sido migrañoso? Sí, lo que pasa es que nosotros el cribado que hacemos de preeclampsia hay de distintos tipos. Cuando la NICE que criba solamente por factores de riesgo, es verdad que es uno de ellos, ¿no? Nosotros lo que pasa es que habitualmente el cribado que hace todo el mundo es con factores de riesgo, con bioquímica y con índice de pulsatilidad, tensión arterial e índice de pulsatilidad de arterias uterinas. Entonces, ahí va como englobado, ¿no? Pero sí, es cierto, la preeclampsia, la cefalea, la migraña, se considera factor de riesgo de preeclampsia, no está posiblemente por el sustrato de lesión endotelial que tenga, también por el estrés, ¿no? O sea, la mala calidad de vida, ¿no? El Clinic acaba de publicar ahora en el Lancet un estudio de yo no sé cuántas que han demostrado que es así como, jolines, esto ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero es que ellos lo han puesto en número, ¿no? Ellos han demostrado que dieta mediterránea y mindfulness, y la intervención era una bolsa de nueces y una sesión cada 15 días de un grupo de mindfulness, ¿no? Con una monitora. En el grupo que de dieta mediterránea, nueces, aceite y mindfulness, la tasa de retraso del crecimiento ha sido considerablemente menor. Entonces, claro que es que el estrés aumenta el estrés oxidativo, ¿no? Y, por tanto, la preeclampsia. Os voy a dejar, pero me gustaría que lanzarais cada una un mensaje final. Yo creo que lo más importante es eso, que las pacientes migrañosas tienen tan interiorizado que como que no hay tratamiento para ellas, que solo pueden tomar paracetamol y aguantar con eso, que muchas veces ellas tienen miedo a quedarse embarazadas porque piensan que les va a doler muchísimo la cabeza y que no van a poder tomar medicación. Y la realidad es que muchas de ellas realmente pasan el embarazo sin medicación porque no se la prescribimos, cuando es algo completamente seguro, sabiendo cuáles sí y cuáles no, y que, como decía Eva, al final ese dolor mantenido, ese estrés mantenido, eso tiene repercusiones negativas tanto para la mujer gestante como para el feto. Entonces, que por no hacer algo, igual le estamos provocando peores consecuencias que tratando. Así que nos animemos a tratar. Bueno, yo voy a hablar de mi libro, ¿no? Claro, es que las embarazadas, este concepto, es verdad que lo de que la consulta se llame alto riesgo tampoco ayuda, ¿no? Da mucho miedo, pero hay que conocer, hay que investigar porque hay medidas, hay cosas que sí que se pueden hacer y en muchos casos es peor no tratarlo, ¿no? Esto es verdad, o sea, no había llegado a la consulta ninguna paciente con cefalea, pero sí que las había visto yo muchas veces en urgencias, ¿no? Y en urgencias, ¿qué les hacemos? Pues un paracetamol intravenoso, un pañito de agua fría y ya está, ¿no? No se puede hacer nada. Yo creo que hay que individualizar, ¿no? Y que las pacientes, hay que estar pendiente de estas pacientes para cuando se vayan a quedar embarazadas, tal y como dice la guía, y hay que valorar, monitorizar si hace falta o no. A todas, no, claro que no, pero algunas se benefician, claro que sí. Pues muchísimas gracias, os dejamos partir.